Sabemos que el Banco de México es el Banco Central de los Estados Unidos mexicanos. Corría el año de 1923 cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles da la encomienda a Joaquín Amado, un exmilitar y afamado economista, de la elaboración de un proyecto de ley para la creación de un banco central. Dicha ley es elaborada y aprobada por el Congreso de la Unión en el año de 1925. Es entonces que el 1 de septiembre de 1925 el Banco de México abre por primera vez sus puertas. Este Banco de México es un órgano constitucional autónomo, cuya principal función es la de la estabilidad de la moneda nacional en circulación, es decir, el peso mexicano. Las acciones que toma el Banco de México tienen una repercusión directa en las tasas inflacionarias, el crecimiento económico y por supuesto en el bienestar de los mexicanos. Como ya mencionamos con anterioridad, este órgano es un órgano constitucional autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que tome el Banco de México son independientes al gobierno federal o a cualquier tipo de gobierno. Encontramos el fundamento legal de esta autonomía en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo primero y segundo, tanto de la Ley del Banco de México como en el reglamento interno del Banco de México. Esto es muy importante, ya que así se garantiza que el trabajo va a ir direccionado en la estabilidad de la moneda nacional. Dentro de las funciones de este órgano encontramos la de la capacidad de influir en la cantidad de dinero que se encuentra en la economía, a través de la compra y venta de títulos de deuda pública, administrar las reservas internacionales del país, tal es el caso de los activos financieros, actuar como prestamista de instituciones financieras en caso de crisis o emergencias, así como el asesoramiento económico al gobierno federal. La actual gobernadora de este órgano es Victoria Rodríguez Ceja, misma que tomó el cargo el día 14 de noviembre del año 2023, siendo esta economista egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. No es para menos que estas acciones que toma son de suma importancia para la economía del país. Buenas tardes, doctor. Sabemos que el Banco de México toma decisiones económicas muy importantes. Desde su conocimiento teórico y práctico, ¿cuál es la importancia de dichas acciones en el entorno macroeconómico del país? Pues situándonos un poco en la orientación de política que se tiene de finanzas sanas, finanzas controladas, un poco la orientación del Banco de México es irse hacia eso, ¿no? El control de precios y bajo la fundamentación ortodoxa de que esas políticas deben ir justamente dirigidas hacia estabilidad, hacia sostenibilidad, podemos decir que está cumpliendo su función, ¿no? Pero si somos críticos bajo la idea de qué debería ser un poco soltar los precios o no apostar tanto por la estabilidad, sino más por el crecimiento, estaríamos pensando que nos queda de ver, ¿no? Aunque realmente si somos, digamos, si tenemos la certeza de qué es lo que hace el Banco de México, él podría decirnos que cumple con su papel, ¿no? Estabiliza precios, que no se salgan de una banda y es todo. La crítica general sería, pero ¿quién se preocupa por el crecimiento? ¿No? Ni Hacienda, ni el Banco de México, solo cumplen una función que está bien, pero decimos dentro de la economía global, las acciones dirigidas al empleo, al crecimiento, al desarrollo, como que quedan aisladas y no tienen como que un gestor principal que dirija hacia allá, ¿no? Entonces el Banco de México hace lo que tiene que hacer, lo hace bien, podemos decir, pero no pasa nada con las demás variables, ¿no? Que no son su función. Bueno, alguna de esas variables que nosotros queremos saber es sobre la inflación. ¿Por qué tiene la tarea de controlarla? Sí, bueno, como sabemos, como igual decía en la pregunta anterior, la idea de la orientación de políticas desde los años 80 en México se ha ido hacia la estabilidad, hacia, bueno, y ustedes que son mis alumnos saben mejor que nadie, no puedo a lo mejor alargar más en cuestiones, pero esto viene desde la teoría, ¿no? Desde qué pasa con los preceptos teóricos ortodoxos que me llevan a pensar en que el Estado genera inflación, en que el Estado afecta, y eso se deriva en políticas que van al FMI, al Banco Mundial, y que a su vez son dictadas a América Latina, a México, donde entonces nos encontramos bajo los preceptos de austeridad, como en el gobierno actual, de pensar en indicadores que se van más a la estabilidad, a la sostenibilidad, y eso implica que el Banco de México tenga que tener como uno de sus preceptos el control de precios, ¿no? Como unos objetivos
principales, bueno, el único realmente, porque justamente esas políticas se engloban en el marco económico ortodoxo de pensar en solo estabilidad y no crecimiento, ¿no? Que se ha sacrificado mucho por ello, que para ellos debe ser así, porque el Estado debe ser solo un gestor y no un interventor, de tal manera que son variables que deben estar como dichas, ¿no? Ingreso igual a gasto, ahorro igual a inversión, no déficit, no acelerar la deuda, y eso trae consigo buscar la estabilidad de precios. Eso sería todo. Muchas gracias. Después de ver lo que nos mencionó la reconocida investigadora, podemos rescatar el hecho que desde los años 80 se busca una estabilidad, así como que el Estado debe ser un gestor más no un interventor, por lo cual concluimos que estas acciones que toma Banxico a nivel macroeconómico son de suma importancia por el hecho de que son decisiones de política monetaria, teniendo gran influencia sobre la inflación y estabilidad de precios, ya que recordemos que si la inflación es alta, el poder adquisitivo de la población disminuye. En el mismo tenor de ideas, la doctora nos menciona que se buscan finanzas públicas para un control de precios. Sin embargo, la crítica se hace desde el punto de vista que simplemente el Banco de México se limita al control de precios, pero nadie tiene la obligación de ver por el crecimiento económico. Se menciona que en el multicitado órgano hace bien su trabajo, ya que con el alza de las tasas de interés se han mantenido estables las tasas inflacionarias. Recordar que dentro de las principales funciones del Banco de México está estabilizar los precios, es decir, mantener el poder adquisitivo de la moneda y controlar la inflación, además de que se busca un crecimiento sostenible y, al igual, busca una estabilidad en el sistema financiero. También es importante señalar que busca un tipo de cambio estable, así como la eficiencia y la seguridad de los pagos. Para obtener estos objetivos, el Banco de México implementa diferentes acciones, las cuales repercuten de una manera a el crecimiento económico. Esto nos lo explica el doctor Salazar en una entrevista que le realizamos. Desde su perspectiva, ¿cómo afecta las políticas que se implementan por parte del Banco de México al crecimiento económico? Bueno, es que teóricamente los bancos centrales en general tienen dos objetivos de política, o podrían tener dos objetivos y dos herramientas para hacer efectivos esos objetivos. Entonces, obviamente, solo pueden eliges un objetivo y una herramienta. ¿Cuáles son esos dos? Tú tienes la tasa de interés de referencia y la cantidad de dinero en circulación, ¿no? Eso es lo que un banco central regularmente administra. Por todas las innovaciones técnicas que hay, las innovaciones financieras, es muy difícil que un banco central pueda controlar la cantidad de dinero en circulación. O sea, todo lo que nos enseñaban, el modelo ISLM ya no funciona. Entonces, lo único que queda es instrumentar una tasa de interés objetivo. Entonces, la única herramienta que tiene realmente el Banco Central es esa, subir o bajar la tasa de interés. Y entonces, cuando sube la tasa de interés, hace más caro el crédito. Y no solo eso, hace más caro el costo de la deuda del Estado. Si tú has visto, en esta última alza de tasas de interés de referencia, sube la tasa de interés de CETES también. Y en el presupuesto de egresos, una parte más importante es el no presupuestal, que es el costo financiero. Entonces, haces que haya una carga mayor sobre las finanzas públicas. Y por otro lado, haces menos asequible el crédito. O sea, la tasa de interés hace que todos los créditos, porque es una tasa de referencia, suban su costo. Entonces, cualquier persona que contrata algo con tarjeta de crédito, que contrata algo en un crédito hipotecario, un crédito de autos, es más caro. Entonces, eso impacta, de acuerdo a los cánones, negativamente sobre el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hace más caro el crédito, y si no hay crédito, también el crédito comercial es importante para la inversión. Si no hay crédito, pues puedes retrasar el consumo y puedes retrasar la inversión. Entonces es un efecto negativo. Por otro lado, cuando bajas la tasa, pues es el efecto inverso. Haces más asequible el crédito, disminuye el costo financiero del Estado, y entonces hay como más parsimonía para crecer. Aunque, te digo, todo depende también de la forma en la que instrumentas la política monetaria. Si un Estado decide tener una política industrial y otorgar créditos a muy baja tasa de interés, no importa la tasa de referencia. Pero eso no ocurre, ¿no? O sea, regularmente el mercado está siempre buscando la referencia de la tasa de interés del Banco de México. Okay.
La otra pregunta sería, ¿qué políticas se tendría que implementar el Banco de México como para encontrar un equilibrio entre el control de la inflación y el crecimiento económico? Eso, digamos, muchos bancos centrales tienen ese objetivo, el objetivo dual, y no necesariamente los bancos centrales autónomos. Por ejemplo, la Reserva Federal tiene esos dos objetivos, ¿no? Cuidar la estabilidad de precios y por otro lado de los niveles de empleo. También el Banco Central de Canadá, muchos otros, el Banco de Inglaterra, ¿no? Tienen esta dualidad de objetivos y el único instrumento que utilizan es la tasa de interés. Entonces, ¿cómo median? Pues que si hay presiones, ¿no?, intentan retrasar lo más que pueden el incremento de la tasa de interés, ¿no? Si ven que está entrando un proceso de recesión, pero que necesitan por alguna circunstancia elevar la tasa de interés porque hay una fuga de capitales, entonces retrasan la forma en la que actúa la tasa de interés. Pero en realidad, como te digo, si solo tienes dos instrumentos para dos objetivos, pero no se usan simultáneamente, tienes un objetivo y un instrumento, lo único que puede hacer el Banco Central es encontrar la forma de mediar el punto preciso de las alzas de la tasa de interés para evitar que un incremento haga que la inversión se reduzca y entonces que afecte el empleo, ¿no? Hay algunos otros instrumentos que ha utilizado, por ejemplo, la Reserva Federal, esto del alivio cuantitativo, por ejemplo, que no es más que influir sobre la tasa de interés, pero de largo plazo. Pero se ve, es lo mismo. Entonces, si tú quieres influir de forma adecuada sobre el empleo, pues haces que se retrasen los incrementos de la tasa de interés. Cuando ya no te importa, pues sube rápidamente, ¿no? Sin duda alguna, las respuestas proporcionadas por el Dr. Salazar nos proporcionan un panorama mucho más amplio. A manera de conclusión, podemos destacar el papel de las innovaciones técnicas dentro de la economía. Cada día que pasa, es mucho más común encontrar nuevas formas de pago, tanto en pequeños, medianos y grandes comercios, lo que provoca que los modelos anteriores queden obsoletos. En consecuencia, los bancos centrales se ven forzados a instrumentar una tasa de interés objetivo. Lo anterior mencionado nos lleva a darle una explicación al costo del crédito y la deuda del Estado. Estos dos elementos guardan una estrecha relación con el consumo y la inversión. En pocas palabras, cuando los bancos centrales aumentan o disminuyen la tasa de interés, impactan en el consumo y en la inversión. Recordemos que estos dos elementos son de vital importancia para el crecimiento económico del país. Como ya hemos mencionado a lo largo de este video, tanto las tasas de inflación como las tasas de interés guardan una estrecha relación con el crecimiento económico. Al respecto, nos dice lo siguiente este magnífico investigador, el doctor Oscar David Rojas Silva. Adelante. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con el doctor Oscar David Rojas Silva. Profesor, disculpe, desde su conocimiento, ¿cree que las acciones que toma el Banco de México fomentan el crecimiento? Sabemos que primeramente tiene en consideración pues tratar la inflación y lógicamente con el alza de las tasas de interés. ¿Cree que esas acciones son buenas para el crecimiento económico? Pues ahí es una forma crítica, ¿no?, lo que está sucediendo, porque por un lado es cierto que el control de la inflación, uno de los mecanismos tradicionales, pues es la elevación de las tasas de interés. Y la inflación pues daña bastante, ¿no? Pero también mantenerse durante mucho tiempo con alto nivel en las tasas de interés genera una contracción, ¿no? Es decir, el crédito se vuelve más caro y los pesos también financieros de las deudas anteriores se afectan. Entonces esto es un freno y por lo tanto pues yo creo que sí se tendría que estar en la búsqueda de alternativas, ¿no? Porque ahora sí que resuelves un problema pero generas otro, ¿no? Claro, claro. Y desde su perspectiva, ¿qué acciones cree que sean buenas en tomar consideración para que haya un equilibrio, digámoslo así, en el control de inflación, por lo tanto que no afecte a la población en este bienestar, pero también que pues, este crecimiento económico siga desarrollando? Claro. Pues yo creo que tiene que cambiar la visión de que el Banco de México solamente estaría para cuidar la inflación, sino que también tiene que promover la recuperación de la economía, es decir, generar las condiciones que permitan hacer llegar el crédito de forma estratégica donde tienen que llegar. Y para ello tenemos que volver a pensar entre todos y todos el tema de la autonomía. Claro. Hasta ahora la autonomía del Banco de México en realidad
no ha sido como para simplemente tenerlo estilizado y alejado de posibles desviaciones de los gobiernos, Claro. sino que responde a un sistema de bancos internacional que tiene una relación de dominio ahí planteada, que es pues obviamente el imperialismo financiero de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal es la que incide en las decisiones de un país y eso siempre deja mucho que desear, ¿no? Porque para provocar el crecimiento del país, tanto la política fiscal como la política monetaria tendrían que estar alineadas de acuerdo a los intereses del país. Claro, cuidando la estabilidad, eso nadie lo niega, pero en última instancia asegurándose de que las decisiones no sean tomadas en un lugar ajeno a un gobierno. No porque lo tenga que hacer el gobierno en sí, sino porque ese gobierno es resultado de una discusión y de una decisión democrática, ¿no? Claro, y ya sabemos que teóricamente pues tenemos una cosa, ¿no? Y prácticamente es otra totalmente, como ustedes se toman decisiones a la sombra de un órgano internacional. Y bueno, en el caso mexicano, pues, venimos saliendo prácticamente de una pandemia donde fue un desastre económico muy fuerte. ¿Cree que las acciones que ha tomado el Banco de México de la pandemia hacia acá han sido buenas? Pues digamos que al menos como elemento de coordinación de la estabilidad, yo creo que sí, porque te digo, o sea, yo sí critico que creo que ya ha sido demasiado tiempo el esquema de altas tasas, pero lo que sí tenemos como resultado y que además pues ahí están los datos muy claramente, Sí, claro. hay estabilidad macroeconómica y hay una senda de crecimiento, o sea, no hay nunca hubo estancamiento de hecho, sino que trimestre con trimestre se ha ido aumentando las mejores condiciones para crecimiento, se ha ido por encima incluso de la valoración de que algunos organismos internacionales o el capital privado en el país tenían, ¿no? Claro. Es decir, México empieza a estabilizarse en una ruta por encima del promedio neoliberal. Entonces, claro, bueno, pues eso es positivo. No podría yo decir que depende, que nada más es un asunto del Banco de México, porque sí tuvo que ver, por supuesto, toda la recuperación de la inversión pública, claro, y de la política de austeridad, es decir, transformar el gasto corriente en gasto productivo, claro, que eso es muy importante y es lo que estamos viendo con las obras prioritarias, por ejemplo, el Tren Maya, el Interoceánico y sobre todo la buena decisión de generar la autonomía energética en lo general. Entonces eso todo es muy importante y que el Banco de México pues al menos pues sí ha estado, digamos que jugando esa estructura internacional que pues también en última instancia pues ha permitido, por ejemplo, tener el peso sólido, ¿no? Claro, claro. Bueno, le agradecemos mucho, profesor. Sí, muy fructífera su opinión. Muchísimas gracias. Saludos. Después de escuchar este magnífico catedrático, nos damos cuenta que las tasas de interés son objeto primordial en el estudio, tanto para analizar las tasas de inflación como el crecimiento económico. ¿Esto por qué? Ya como nos lo dejó bien mencionado, si estas tasas de interés se encuentran elevadas, se tendrá un control sobre la inflación. Sin embargo, se verá perjudicado el crecimiento económico, ya que se hace más costoso pagar un préstamo. En contrapartida, si las tasas de interés se encuentran a niveles bajos, el crecimiento económico se verá favorable. Sin embargo, no se tendrá un control o serán más elevadas las tasas inflacionarias. Tal como lo dejó bien dicho el doctor Oscar, se resuelve un problema, sin embargo, se crea otro. Es por tanto que el Banco de México tiene que buscar este equilibrio y esta estabilidad entre nuestra inflación y nuestro crecimiento económico nacional. Asimismo, vemos que el Banco de México sí ha cumplido con sus funciones, ya que hemos tenido una estabilidad en nuestra moneda nacional. Un ejemplo próximo lo tenemos en la situación que hemos vivido, que fue la pandemia por COVID-19. Vimos que se encontró, en el caso de México, no encontramos un estancamiento económico y se supo manejar las tasas de inflación. Esto gracias al trabajo que hizo el Banco de México. Muchísimas gracias.